Buenos días, ¿cómo están? Séptimo grado, estamos llegando a la meta, estamos a punto de terminar el año escolar, así es que un poquito más, vamos a ponerle fuerza, vamos a terminar bien este año. Bueno, hoy, y les adelanto que ya es el último contenido que les estoy dando, entonces quiero que atiendan muy bien. Hoy nuestro tema es triángulo, rectángulo y el teorema de Pitágoras. Ese es el contenido que hoy vamos a empezar, que es muy fácil, pero que yo quiero que ustedes aprendan por lo menos lo básico, por eso estoy empezando ahora. Pero antes vamos a recordar las clases de triángulos. Primeramente vamos a ver que triángulo es un polígono. El polígono con menor lado es el triángulo. Entonces, la unión de tres lados forman los triángulos. Y les cuento que los triángulos son figuras muy importantes para la vida real. ¿Por qué? Porque la figura es sólida, es fuerte. Si ustedes miran alrededor, la parte arquitectónica, la parte en arquitectura se usa muchísimo. En las casas, si ustedes ven una columna, una escalera, todo van a ver que está con figuras triangulares. Por eso al triángulo se le tiene muy en cuenta en la vida real, por su solidez. Les voy a contar una historia de una pandorga. ¿Ustedes conocen la pandorga? La pandorga, algunos hacen con 4 palitos. Voy a hacerle un poco una pandorga con 4 palitos y le ponen flequitos. ¿Conocen, verdad? ¿Cómo es que le llaman ahora a los chicos que mi nieta me dice? Ay, no me acuerdo cómo no dicen pandorga. Barrilete también creo que se le dice. Si nosotros formamos de 4 palitos nada más, ¿qué va a pasar cuando venga un viento fuerte allá arriba? Lo primero que va a ocurrir es que se va a formar un rombo, se va a deformar porque no tiene solidez. ¿Qué pasa cuando a esta pandorga yo le coloco diagonales? 2 diagonales. Así va a volar mi pandorga. Arriba va a volar. ¿Por qué? Porque ya tiene esa solidez que necesita. ¿Qué le dio eso? Estos triángulos que se formaron acá. ¿Vieron? Son 4 triángulos y ese triángulo es lo que le da esa forma para que pueda volar, para que el viento no pueda contra él, para que no se mueva. Por eso en la arquitectura, en la construcción se usan mucho los triángulos. Entonces, las columnas, para que no se muevan, ustedes conocen las columnas de la Ande, ¿verdad? Son columnas altas donde se colocan los cables. Todo esto está formado por triángulos para que un viento fuerte no le pueda mover. Ninguna tormenta puede con esta columna porque está bien sólida. ¿Dónde más? Los edificios. Para formar una casa de 2, 3, 4, 5, un edificio, todo esto tiene un sostén de triángulos. De ahí que la importancia de nuestro tema de hoy, que es el triángulo rectángulo. Pero antes les voy a recordar las clases de triángulo que ustedes conocen. Acá está, clases de triángulo equilátero. ¿Qué significa equi? Igual, látero, lados. Igual, lados. Tiene 3 lados iguales. Este es el triángulo equilátero. El segundo triángulo que ustedes ya conocen es el isósceles. El isósceles tiene 2 lados iguales y uno desigual. ¿Se acuerdan? Este es el ejemplo. Tiene 2 lados iguales y uno desigual. Luego está el escaleno. El triángulo escaleno no tiene ningún lado igual. Tiene diferentes medidas sus lados. Ahí está. Esto es lado, lado, base. Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Hoy entonces vamos a conocer a otro triángulo que se llama triángulo rectángulo. ¿Por qué este nombre? Porque tiene un ángulo recto. Y el ángulo recto mide 90 grados. Este ángulo
este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo. Este es el famoso triángulo que se utiliza durante toda la vida. Ya van a dar ustedes lo que es el triángulo rectángulo. Bien, este triángulo es lo que nosotros ahora vamos a estudiar. Triángulo rectángulo. Este es el ejemplo. Dijimos que cualquier triángulo se forma con 3 lados. Al formar los lados, al unirse, se unen con los ángulos. Este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Acá, donde forma 90 grados, siempre se pone un cuadrito para diferenciar de los ángulos agudos. Agudos es menor de 90 grados. Y 90 grados es ángulo recto. Eso ya vimos también. Vamos a volver a repasar todo eso. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto, y 2 ángulos agudos. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que todo se llama lado, 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 lado? Este triángulo, que es un triángulo especial, tiene nombres diferentes sus lados. Entonces, les voy a decir. El ángulo A, ¿vieron? El que está en su opuesto, el que está enfrente del ángulo a ese lado le llamamos con su letra minúscula A. Pero no se llama lado, se llama hipotenusa. Entonces, el lado opuesto al ángulo de 90 grados se le representa con su minúscula y se llama hipotenusa. Ahora, el opuesto del ángulo B, con B minúscula, se llama cateto, pero yo le llamo cateto base porque está abajo. Es un cateto. Bien, el lado opuesto al ángulo C se llama C minúscula, pero su nombre es también cateto. Y yo le llamo cateto altura, porque la altura es siempre de arriba para abajo en forma vertical. También se le llama cateto. Entonces, el triángulo rectángulo tiene 3 lados. El lado más largo siempre es la hipotenusa. Uno de los lados que está hacia abajo, que está nombrado por la letra B, se llama cateto. Y como que está hacia abajo, le llamamos cateto base. Y el otro lado del triángulo se llama también cateto. Y le vamos a llamar cateto altura. Estos son los 3 nombres de los lados de este triángulo rectángulo. De acuerdo a este triángulo rectángulo, el señor Pitágoras, que más adelante les voy a contar la historia del señor Pitágoras, descubrió, nos deja este señor matemático, físico, una persona muy inteligente, un teorema. ¿Qué significa el teorema? ¿Se acuerdan que vimos postulados? Y los postulados era algo que yo al escuchar, al pensar, ya me puedo imaginar y no hacía falta la demostración. El teorema sí se debe demostrar. Entonces, así como en ecuaciones nosotros tenemos el lenguaje común, esto es el lenguaje común y lo vamos a representar en expresión algebraica. Lo que dice acá nosotros vamos a hacer después acá para la fórmula. Nos dejó una fórmula que hoy en día se usa muchísimo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que en un triángulo rectángulo, que es este, el cuadrado es potencia, de la hipotenusa. La hipotenusa está nombrado con la letra A y es el lado más largo. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados potencia de los catetos. Lo que dice ahí nosotros vamos a hacer.
Entonces, la fórmula, vamos a completar nuestro triángulo. El triángulo dijimos que la hipotenusa es el lado más largo. Luego tenemos el cateto base y el cateto altura. Entonces, para demostrar nuestra fórmula y nuestro teorema, le vamos a dar números. Vamos a medirle al lado A, la hipotenusa, que mide 5 unidades. El cateto base mide 3 unidades. Y el cateto altura vamos a medirle que mide 4 unidades. Vamos a hacer la fórmula que nos legó el señor Pitágoras. Vamos a representar en forma algebraica o en forma simbólica lo que dice nuestro teorema. Dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, le vamos a poner como hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual a ¿qué cosa? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados. Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y volvemos a repetir. Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras es que la fórmula que nos dejó es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, de los dos catetos. Eso vamos a demostrar nosotros si es cierto. Le vamos a llamar a hipotenusa con el símbolo que le pusimos nosotros acá. A la hipotenusa le llamamos A. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto base al cuadrado más el cateto altura al cuadrado. Esta es la fórmula que nosotros vamos a usar a partir de ahora. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto base al cuadrado más el cateto altura al cuadrado. Y vamos a demostrar que es verdad. Ahora vamos a reemplazar. En vez de A le voy a poner 5 al cuadrado es igual. En vez de B del cateto base voy a poner el valor que es 3 al cuadrado. Más el cateto C que es 4 al cuadrado. Y voy a resolver. 5 por 5, 25. 5 al cuadrado es 25. Vamos a ver si sale la igualdad. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Vamos, tiene que salir una igualdad si es verdad nuestro teorema. 25 es igual a 9 más 16, que es igual a 25. Llegamos entonces a la igualdad. Quiere decir que este señor Pitágoras lo que dijo era verdad. Que el teorema entonces, en forma de fórmula, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Hicimos la demostración y vemos que sí es cierto lo que está diciendo. Ese es el tema de hoy. Yo les voy a poner, les preparé una ficha donde les voy a poner así mismo el triángulo, los datos para los 3 lados y ustedes van a usar esta fórmula y van a ir reemplazando hasta que salga la igualdad. Si no es igual, vamos a suponer que acá sale 25 y acá salió 28, entonces le vamos a poner una barra y le vamos a decir no corresponde. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Hasta ahí nosotros llegamos este año en el 7º grado. Les deseo mucha suerte y vamos a seguir continuando después. Chao, 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 chao.